Buenos días, chicos. Voy a proceder a tomar lista, por favor. Martín Abarca, Samara Almache, Presente. Jorge Arias, Presente. Giovanna Galeas, Chivaja Felipe, Presente. Nicolás Paredes, Presente. Omar Paz, Presente. Mateo Pérez. Presente. Listo, muy bien, chicos. ¿Alguna inquietud, alguna duda que tengan antes de iniciar clases, por favor? No hay ninguna duda, no hay inquietud de lo que hemos visto la semana anterior, por favor. No. No, listo. Entonces, por favor, abrimos nuestro libro en la página 210. El día de hoy nos toca fuentes de información. ¿Qué se nos viene a nuestra mente al escuchar fuentes de información? ¿Cómo de dónde sacar información? Ya, ¿de dónde sacar información? Muy bien. De dónde sacar y investigar mejor. Ya, ¿de dónde sacar, investigar alguna información que necesitamos? Muy bien. Nicolás, ¿qué me dices tú que es fuentes de información? Lugares donde puedes buscar cosas que no sabías antes. Ya, muy bien. Omar, Que puede ser, por ejemplo, o sea, por ejemplo, de dónde sacas tu información, por ejemplo, de Wikipedia para hacer un deber o así. ya, muy bien. Mateo Pérez, Eh, para mí, fuente de información es un ya. sitio web donde sacar información relevante sobre algún deber o algo así. ¿Será solamente de la red, del sitio web? ¿O también tendremos en No, también puede servir. libros, en enciclopedias, de estas fuentes de información? También en libros y en enciclopedias. Muy bien. Sí, las fuentes de información, como dice, nos sirve para nosotros investigar temas importantes. A hoy, en la actualidad, se nos ha hecho muy fácil por medio de la web, por medio del internet, buscar la información. Y nosotros ya hemos visto cómo buscar informaciones, cómo buscar información que no sea basura o información que nos disperse del tema específicamente que nosotros hemos tratado. En el día de hoy vamos a hablar sobre las tablas y diagramas de barras. ¿Sí? Las tablas o gráficas de barras se utilizan para ilustrar y presentar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que se facilite su comprensión, su comparación y análisis. Según las características y la gran cantidad de datos, se conviene utilizar uno u otro gráfico. Entonces, vamos a ver el día de hoy que también al momento de nosotros tener una fuente de información podemos ayudarnos mediante las tablas o los diagramas o gráficas de barras en donde nos ayudan a resumir, nos ayudan a ilustrar la información que nosotros tenemos para que sea de una fácil
sea fácil comprensión, comparación y un análisis. Muchas de las veces estar leyendo solo palabras, como nos cansa, pero viendo una gráfica nos ayuda a comprender mejor. Vemos en el ejemplo qué clase de mascota tienes. Vemos que hay perros, hay gatos, hay pájaros, pez, roedores, reptiles y otros. Y esto se realiza una investigación a 8, de los cuales 8 niños jóvenes nos dicen que tienen perros, 5 tienen gatos, 2 tienen pájaros, 3 tienen pez, 4 tienen roedores, 1 tiene un reptil y 1 tiene otra mascota. Entonces, en vez de estar leyendo la información, mediante una gráfica nos resume y entendemos de una mejor manera. Para eso nos ayuda. Por favor, lea, Samara. Samara. Ya leo. Un diagrama de barras, también conocido como gráfico de barras o gráfico de columnas, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores, y está conformado con barras rectangulares de longitudes proporciones a los valores representados. Los gráficos de las barras son usados para comparar cantidades de valores y para comparar en diferentes momentos, o también podría decirse productos. Listo, entonces dice que el diagrama de barras también es conocido como gráfico de barras o gráfico de columnas. Nos ayuda a representar gráficamente un conjunto de datos o valores. Estas pueden ser rectangulares que nos ayudan a representar los valores y nos ayudan a tener una mejor captación. Vamos a ver qué es una gráfica. Giovanna. Representación pictórica de datos en pares ordenados para marcar puntos. Presentan la relación entre las variables de un estudio o experimento. Representación visual mediante elementos geométricos, líneas, círculos, etc., de una serie de datos estadísticos. En una gráfica hay unas variables representadas en sus ejes y estas no pueden ofrecer información importante. Muy bien, entonces vemos que es una representación pictórica de datos en pares ordenados que marcan puntos. Hay una relación entre las variables de un estudio o un experimento. Estas representaciones pueden ser lineales o en círculos y esta gráfica nos ayuda a ver las variables con sus ejes. Vemos que el diagrama de barras dice que tiene categorías que están representadas por barras o rectángulos paralelos. Se representan sobre unos ejes de coordenadas en ejes abscisas que se colocan los valores variables y sobre el eje ordenada las frecuencias absolutas y relativas. El diagrama de barras es utilizado para presentar datos cualitativos o cuantitativos de tipo discreto. Los datos se representan presentan mediante variables de una altura proporcional a la frecuencia. Entonces, vemos que nos sirve para esto. Ustedes más han de utilizar estos diagramas, muchos, en lo que es en el área de matemáticas, cuando realizamos ejercicios y nos piden que hagamos en un diagrama. Vamos a nuestro libro en la página 210 y vamos a ver el ejemplo que nos pone. Lea, por favor, Nicolás Paredes. Laura ha hecho una encuesta sobre el deporte favorito de sus compañeros. Ella ha elaborado una tabla y un diagrama de barras. Deporte favorito de los alumnos de séptimo A, deporte, fútbol, deporte.
fútbol, vóley, básquet, natación, atletismo. Número de estudiantes: 10, 6, 3, 7, 4. El diagrama de barras permite establecer comparaciones entre dos o más valores. Se grafica sobre el plano cartesiano. El eje horizontal señala el dato que se va a representar y en el eje vertical los valores de la frecuencia. Se dibuja una barra por cada dato del eje horizontal que tenga la altura de cada frecuencia. Muy bien. Entonces estamos viendo que Laura dice que ha hecho una encuesta sobre el deporte favorito de sus compañeros. Ella ha elaborado una tabla de diagrama y un diagrama de barras. La tabla es esta, en donde ella va identificando que en fútbol hay 10 estudiantes, en vóley hay 6, en básquet 3, en natación 7 y en el atletismo 4. Realiza su diagrama de barras, donde pone deporte y el número de estudiantes. Entonces vemos que el fútbol es el que más lleva porque tienen 10 estudiantes. Continúa natación, que tiene 7, vóley, que tiene 6, atletismo 4 y básquet 3. Entonces estamos viendo tanto la elaboración de una tabla como la elaboración de las barras. Entonces vemos que se identifica mejor de manera o es una mejor comprensión tanto en la tabla como en el diagrama de barras. Nos pide en el siguiente ejercicio, dice, observa el gráfico de barras y responde. El gráfico muestra las preferencias de lectura de un número de estudiantes. Nos dice las áreas de preferencia de la lectura, la literatura, la historia, la autoayuda, la ciencia, la tecnología y otros. Vemos que en literatura hay 5, en historia hay 15, en autoayuda hay 30, en ciencia hay 25, hay en tecnología 5 y otros hay 20. Por favor, Omar, ¿cuántos estudiantes tienen otras áreas de preferencia? 20. ¿20 qué? ¿De quién estamos hablando? Estudiantes. Muy bien, entonces otras áreas de preferencia tienen 20 estudiantes. Escribimos 20 estudiantes. ¿Qué áreas tienen el mismo número de preferencias? ¿Qué áreas tienen el mismo número de preferencias? Mateo. Literatura y tecnología. ¿Cuántos estudiantes? 5. Muy bien. Vemos que tienen las mismas áreas de la misma preferencia, 5 estudiantes en lo que es literatura y tecnología. Ahí está la interpretación de lo que son las barras. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, chicos, de cómo nosotros tenemos que identificar, reconocer, perdón, La primera pregunta. cuántos estudiantes tienen otras áreas de preferencia? Ya contestaron, Jorgito. No, ahí. ¿No escuchaste? Las otras áreas es 20 estudiantes. Otros tienen 20 estudiantes. Eso respondió Isa, Jorgito. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud, por favor, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Nos vamos a nuestra página 211, que también viene del mismo tema, fuentes de información.
sobre cómo realizar una ficha de información. La ficha de información nos dice que es el registro de la información. En este registro consiste en anotar y señalar los datos más importantes de un tema. Emplean fichas o esquemas diseñadas para este fin, que luego pueden ser guardadas en carpetas por materias y por días. Es muy importante registrar los siguientes datos. Para hacer nuestra ficha necesitamos fecha del registro, los datos relevantes, fechas claves, ideas principales, nombres importantes y sus anotaciones o aclaraciones. Entonces vemos que también cuando nosotros leemos algún texto, alguna información que estamos buscando en la fuente, tenemos que guardar para saber en dónde, cuándo y qué era lo más importante de esta fuente de información que hemos sacado del tema. Por favor, lea, Samara, la medicina en la época de la conquista española. En 1492, cuando Cristóbal Colón llegó al nuevo continente, se hallaba convencido de haber llegado a la India. Por ello dio a los indígenas de América el nombre de indios. En la parte del norte del continente, los blancos los llamaron pieles rojas. Pero en realidad el piel roja no tuvo jamás piel de ese color, sino que se untaba todo el cuerpo con un jugo de una planta de notables propiedades llamada ruco. Como vivía en medio desnudo, el indio necesitaba proteger su piel contra las picaduras de mosquitos. El ruco evitaba las pieles rojas, algunas de las fiebres que padecían los blancos. Ciertos documentos relatan la eficacia de la medicina india sobre enfermedades y heridas. Para ello empleaban raíces y plantas. Por ejemplo, para curar quemaduras se utilizaban una cocción de hojas de tabaco hervidas en agua. Con este líquido lavaban la herida y posteriormente aplicaban polvo de tabaco machacado. Muy bien, hemos visto la medicina en la época de la conquista española, principalmente de los indígenas de América. En nombre de los indios dice que se llamaban pieles rojas, ya nos explican por qué tenían el nombre de pieles rojas, cómo lo hacían y para qué les servía. ¿Está claro o volvemos a leer para poder continuar realizando la ficha de información? ¿Está claro o volvemos a leer? ¿Está claro? ¿Sí? Jorgito, Nicolás, Felipe, ¿está claro? Sí. ¿Sí? Sí. Listo. Nos vamos a realizar. ¿Cuál es el tema del texto que acabas de leer, Jorgito? La medicina en la época de la conquista española. Muy bien, el tema es la medicina en la época de la conquista española. Muy bien. El registro de la ficha ahora, del tema que leímos, vamos a registrar. Fecha del registro, ¿qué fecha es el día de hoy? 8 de junio. Muy bien, es el 8 de junio del 2020. Ponga la fecha de hoy día que nosotros estamos registrando esta información. ¿En qué fecha? Una fecha clave que nos dice el texto. 1492. Muy bien, una fecha clave es 1492. Muy bien.
Giovanna, ¿cuál era el tema? El tema, la medicina de la época de la conquista española. Española, muy bien. El tema es la medicina en la época de la conquista española. Vamos a ver, ¿qué dato relevante? ¿Cuál es el dato más relevante que nos da en este texto? Omar, Felipe. ¿Con qué se curaban en la época de la conquista española? Más que con qué se curaban, algo más relevante de los pieles rojas. Ahí nos dicen esa partecita de los pieles rojas. ¿Qué nos dice en esa parte de los pieles rojas? Ayuda para no te pican los músculos. Antes, en la parte donde dice, en la parte norte del continente, en los blancos lo llamaron pieles rojas, pero en realidad la piel roja no tuvo jamás la piel de ese color, sino que se untaban, ahí en esa partecita están los datos relevantes. Que se Untaba de todo el jugo por el untaba, cuerpo. A ver, Felipe estaba en la palabra. ya, que se untaban con una planta para hacer pieles rojas. Ya. Entonces ahí el dato relevante sería que los pieles rojas eran llamados así porque tenían su cuerpo cubierto con el jugo de una planta llamada rucu, que era de color rojo. Eso es lo más importante, lo más relevante que nos dan en este texto. Que los pieles rojas eran llamados así porque tenían cubierto el cuerpo con el jugo de una planta que era de color rojo. Ya todos tenemos, los pieles rojas eran llamados así porque tenían cubierto el cuerpo con el jugo de una planta que era de color rojo. Ahora sí, vamos a ver cuáles eran las ideas principales. ¿Cuál sería? Ya dijo una, ya creo que fue Nicolás o Felipe también. ¿Cuáles serán las ideas principales? Eh, Se cubrían la piel no, espera. Mateo, ¿cuál será una idea principal? Y que ¿Qué hacían? ¿Qué realizaban? que curaban a personas empleaban raíces y plantas. Muy bien, que los indígenas realizaban o practicaban la medicina con raíces y plantas. Esa es una idea principal. Muy bien. Que los indígenas realizaban y practicaban la medicina con raíces y plantas. ¿Alguna aclaración, alguna anotación que ustedes tengan para esta lectura?
Pero como anotación. Una anotación que tú quieras poner ahí para que te dé más, te enfoques más en el tema, qué es lo que más te llamó. Aparte de los datos relevantes, la idea principal, ¿qué es lo que más te llamó? ¿Te llamó algo más la atención? ¿No te llamó algo más la atención? A mí me llamó la atención eso que dice, para curar quemaduras utilizaban una cocción de hojas de tabaco hervida en agua. Ya, muy bien, anote ahí, para ti es una anotación, es una aclaración que cómo curaban cuando se quemaban. Perfecto, muy bien. ¿Alguien alguna otra anotación? Samara, tal vez alguna anotación. No. No, muy bien. ¿Está fácil cómo llenar una ficha de información? ¿Estuvo complicado o estuvo fácil? Fácil. Fácil, muy bien. Ahora vamos a ver ejemplos de los dos temas que hemos visto. Dice, en el siguiente diagrama de barras representa el número de alumnos por color de cabello de la clase de Mario. Completa la tabla con las frecuencias absolutas correspondiente a cada color y responde las preguntas que se plantean. Nos dice que el color rubio hay 6, pelirrojos 4 y morenos 14. ¿Cuál era la frecuencia? ¿Cuántos habían rubios, cuántos pelirrojos y cuántos morenos? ¿Quién se acuerda? ¿Samara? Voy a volver nuevamente a poner. Observe, por favor. Había 6 pelirrubios, 4 pelirrojos y 14 morenos. 14 morenos, 4 pelirrojos y 6 rubios. ¿Cuántos rubios había, Samara? 4. Habían 6. 6, muy bien, 6 rubios. ¿Cuántos pelirrojos? 4. ¿Y cuántos morenos? 14. Muy bien. ¿Qué dominaba? ¿Qué cabello dominaba? ¿Rubio, pelirrojo o moreno? Moreno. Moreno, muy bien. ¿Cuántos estudiantes son pelirrojos? 4. 4. ¿Cuántos alumnos hay en total? ¿Cuántos alumnos hay en total? 24. 21. 21. ¿Quién me da más? 21, 24. Sí, 24. 24, porque acuérdense, eran 6 y 4, 10, más 14, 24. Entonces, en total hay 24 estudiantes. Estuvo fácil, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ustedes en este momento. Vamos a buscar un tema muy rapidito. Van a hablar de verde y las fuentes de información. Sí, Jorgito, todos los días, tema dado, clase dada. En este momento déjenme ver dónde estaba. En este momento usted va a poner un tema, el tema más rapidito, un tema rapidito en donde usted pueda tener a la mano o realizar la fecha de información. Leímos la oda a la cebolla, ¿verdad? Ya leímos la semana anterior la oda a la cebolla. De acuerdo a este texto, oda a la cebolla, va a realizar la ficha de información que tenemos en la página 211.
con la ficha, las fechas del tema, los datos relevantes, la idea principal y la anotación. Profe, ¿desde ver o ahorita? Ahorita tenemos todavía tiempo. Entre todos ustedes van a hacer, pueden abrir sus micrófonos, es un trabajo en grupo, así que califico al grupo. Abran sus micrófonos, todos están ahorita en la página 208, una sola persona anota y los demás le ayudan a completar la ficha, ¿sí? Tienen que trabajar todo el grado en esta información de la ficha. Desconecten sus micrófonos, todos. Bueno, yo copio. Ya el Jorgito va a ser el secretario. Entonces, vamos a ver. Primero, ¿cuál era la fecha de registro? ¿Qué fecha de registro haríamos? ¿Con qué fecha? 8 A de ver. junio del 2020. Muy bien, el 8 de junio del 2020. Muy bien, Giovanna. En el texto tenemos alguna fecha importante que está ahí. En la Oda a la Cebolla. Felipe. El 28 de diciembre del 2015. Muy bien, entonces en la otra fecha va el 28 de diciembre del 2015. ¿Cuál es el tema Oda del a la texto? cebolla. Oda a la cebolla, muy bien. Samara, Mateo, Isaac, Nicolás tienen que actuar, si no, no tienen nota. Listo, ¿cuáles serán los datos relevantes? ¿Qué más nos da esta lectura? Que la cebolla puede representar mucho. Ya, la cebolla representa mucho. ¿Qué más? ¿Qué decíamos que era la oda? ¿Qué le decíamos que era el concepto de la oda? Algo que se le dedica, algo que te gusta o a alguien. Ya, expresaba admiración, ¿verdad? Por algo. Entonces, la admiración que tenía el autor a la cebolla, ¿verdad? Entonces, esos serían los datos relevantes. La idea principal, ¿cuál sería la idea principal, Nicolás? Que al señor le gustaba la cebolla, que le escribió un poema. Ya, otra idea principal. Que la cebolla lo llorara al autor. Ya. Muy bien, ¿algo más? Otra idea principal. Yo creo que A es ver, esto Felipe. de No lo te que escuché, dijo- mi amor. Repítele un poquito más duro para escucharte. No, yo creo que es lo que dijo el Nicolás. Ya, muy bien. ¿Y alguna aclaración, alguna anotación? ¿Qué pondríamos como una aclaración o como una anotación? Que la cebolla es clara como un planeta y destinada a relucir. Ya, muy bien. ¿Otra aclaración? Ahí sería una aclaración, una anotación que nosotros somos muy imaginarios y podemos realizar odas a lo que más nos gusta, ¿verdad? Que no tenemos límites de nuestra imaginación. Listo. Eso sería todo, chicos, del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna aclaración, por favor? No. ¿No? Ese sería el tema que hemos tratado. Voy a detener la grabación.